No sé si se me escucha bien. A ver, ya. Ok. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¿No? Ya. Chicos, un anuncio. Los resultados de la encuesta. Entonces, vamos a tener nuestra primera clase extra. Sábado o domingo. ¿Cuál prefiere? De 6 a 7. O sea, estaban la mayoría de acuerdo con Domingo. los 2 días, ¿no? Pero empezaremos este fin de semana con uno solo. ¿Cuál prefiere? Domingo. Ya, domingo entonces. ¿Están de acuerdo, Rudy? Sí, ingeniero. ¿Qué tal, José Esteban? ¿Te parece bien, domingo? Sí, Ya, entonces domingo de 6 a 7 nos vamos a ver ya, jóvenes. Nos vamos a seguir avanzando ahí, ¿está bien? Es un poquito para... ¿O prefieren correr? Yo considero que no es para nada pedagógico que empezamos a correr. Al menos al principio. Después ya, después del primer, segundo tema ya podemos empezar a correr un poquito, pero el primer tema tiene que hacen decantar bien en sus cabezas para que después no tengan problemas, chicos. Por eso estoy yendo con calma, ¿ya? Entonces, si manejan bien estas ideas de error, de redondeo, de truncamiento, el tema de precisión, y empiezan a practicar un poquito en el lenguaje que ustedes vean conveniente, aunque hemos dicho que la gran mayoría lo vamos a hacer en Python y Octave. También pueden hacerlo en R, pueden hacerlo en Excel. Ayer estaba justamente testeando su primera tarea en C++, en Fortran. ¿Y cuál es la idea? Pero, o sea, por un lado, es que ustedes tengan cierta práctica con el tema de la programación, porque todas estas cosas las van a hacer una computadora, ¿no? Entonces, en la mayoría de las situaciones, no van a encontrar una herramienta, digamos, que esté pensada cabal para su requerimiento, para el problema que estén intentando resolver, ¿no es cierto? Entonces, al menos si se van por el tema de modelado, ¿no? En su carrera profesional. Entonces, es muy probable que tengan que eventualmente ustedes escribir sus propios programas, ¿no? Para resolver sus modelitos. Entonces, en ese entendido, el ánimo es que tengan un poquito, tal vez a nivel muy básico, una práctica de cómo se podrían hacer tales programas con ejemplos sencillitos, ¿no? Es casi como aprender cuando usted estaba empezando a derivar, ¿no? Ha empezado a derivar funciones de una sola variable, ¿no es cierto? Y funciones sencillitas, ha empezado con funciones polinómicas, ¿no es cierto? Y una vez que eso se ha sentado bien en su cabeza, la idea de la derivada, recién han podido avanzar a funciones más complicadas, ¿no es cierto? Y variables de más de una, funciones de más de una variable, ¿no? Pero de nada serviría que vayamos, no sé, pues, cosas muy complicadas y no van a poder construir un programita para resolver un modelito sencillo de física 1, ¿no? Entonces ese es el ánimo, o sea, al fin y al cabo, ustedes me pueden decir que, pucha, ya hay herramientas hechas, ¿no? Que resuelven mucho de los algoritmos que vamos a usar, que vamos a aprender. Y de acuerdo, o sea, ustedes tienen que aprender a usar esas, ¿cómo se llama? Esos módulos, ¿no? Tanto en Python, en R, etcétera, en el mismo C++. Hay esas librerías con los módulos necesarios para realizar lo que es los cálculos numéricos, ¿no? Entonces ustedes tienen que aprender a usar eso no hay duda, pero también es fundamental que entiendan qué es lo que está pasando dentro de ese algoritmo, ¿no es
cierto? Para que puedan diagnosticar y evaluar bien los resultados que están recibiendo. Porque como habíamos visto ayer, ¿no ve? De la selección del método, que es tal vez una de las decisiones más importantes cuando estamos tratando de resolver numéricamente modelos, va a depender primero el tipo de resultado que vamos a obtener, ¿cierto? Y después, ¿cómo vamos a tener que leer ese resultado? ¿Cómo vamos a poder interpretarlo en términos de aquello que estamos tratando de resolver? Entonces, en ese afán, hoy día vamos a hacer una pequeña tareita, solo una especie de, voy a decirle un diagnóstico, ¿no? Para que ustedes mismos un poquito picarles en la cabeza de más o menos qué tipo de cosas tendrían que estar repasando, ¿no? Recordando de sus cursos de cálculo, de sus cursos de física, para que puedan aprovechar de mejor forma lo que es la materia. ¿Eh? Entonces, ayer nos quedamos acá revisando la noción de error de truncamiento, ¿no es cierto? Que también está ligado a la naturaleza finita de las computadoras, ¿no? Muchos de nuestros modelos, muchos de nuestros procedimientos en matemáticas, dos de los más, digamos, conocidos y utilizados por nosotros ingenieros son la diferenciación y la integración. Estas dos nociones, si recuerdan de sus definiciones, implican el uso de límites, ¿no es cierto? Particularmente en el de la derivación. ¿Qué es la derivación? Si recuerdan, en una de sus formas de presentar, ¿no es cierto? Es un límite. Cuando el intervalo que estamos utilizando tiende a ser muy chiquito, ¿no? Entonces, en su núcleo, ¿no? En su origen, el proceso de diferenciación es un límite. Y los límites, aunque suene un poco chistoso decirlo de esta forma, los límites son un proceso infinito, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros agarramos y lo interpretamos y lo aproximamos de manera finita en un computador, pues porque nuestro computador no es infinito, ¿no? Entonces, ahí es donde nace lo que es el error de truncamiento, porque debido a la naturaleza finita de nuestro computador, tenemos que decidir cuánto de esa serie infinita vamos a considerar para poder calcular nuestras diferenciales integrales. Entonces, también hay otro tema, ¿no? Que nuestra computadora, ¿no? Tiene una velocidad finita, ¿no? Por muy rápida que sea la computadora que estén usando, va a tener una velocidad finita. Y también debido a eso, va a ser solamente un número finito de operaciones en un número finito de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, sumado a nuestra noción de que los procesos matemáticos que realizamos son en su origen infinitos, ¿no? Dan lugar al error de truncamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a ir viendo, ¿no? Muchos de los modelos y procedimientos que vamos a ir utilizando para resolver problemas tienen una naturaleza iterativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado de un paso en nuestro proceso de cálculo, de resolución, es utilizado como un dato de entrada en el paso siguiente, ¿ya? Y esto sucede muchísimas veces en cuestión de segundos, ¿no? Eso es un bucle, ¿no? En el que el resultado de un ciclo va a ser el dato de entrada del siguiente y así sucesivamente. Y como va a ser muy común para ustedes en su práctica profesional que estén realizando modelos que van a involucrar miles, si no millones de estos cálculos que van a suceder muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Eh, Al igual que en el error de redondeo, ¿no? Esas diferencias cuando dos cantidades con decimales están muy cercanas, como habíamos visto ayer, que generan el error de truncamiento y que se exacerba por esta naturaleza iterativa de los modelos numéricos. Esta noción de retroalimentación, ¿no? de bucles que van realizándose, hace que debamos preocuparnos por la estabilidad de este bucle, de este proceso iterativo. Por ejemplo, una de las preguntas que ustedes tienen que hacerse es, si es que tengo un error pequeño, ¿no ve? En mis cálculos, este error, debido a este proceso iterativo, ¿no? ¿Será que va a ir creciendo o se va a ir haciendo pequeño a medida que las iteraciones van a ir avanzando? Eh, y obviamente podemos dar varias respuestas a esa pregunta, pero eh, tal vez si sobresimplificando, ¿no? Podemos verlo de dos formas. La primera es que el caso en que este error que se está dando en el proceso de cálculo es considerable, ¿no? O sea, es grande. Entonces va a pasar o sea, puede pasar lo siguiente, que el error sea grande, ¿no? Y que a medida que los cálculos vayan progresando en este proceso iterativo, la tendencia sea que ese error, pese a que es grande, va a irse eliminando por el proceso iterativo. Entonces, cuando esto pasa, ¿no? Cuando tienes un error grande y por el proceso de iteración, tu bucle va a hacer que ese error grande vaya disminuyendo ya que las iteraciones avancen. Esto va a ocasionar en muchos sistemas que empiecen a oscilar, ¿ya? Y estas oscilaciones, pues, lo que tienden a hacer es a empeorar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y eso ya nos da una idea de que, pues, bueno, no está estable lo que estamos haciendo, ¿no? Deberíamos revisar tanto el método y su implementación en el lenguaje que estemos utilizando. La otra posibilidad es que este proceso de retroalimentación en nuestro bucle iterativo sea retrasado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese proceso, tanto ya sea de reducción del error, de un posible error o de aumento de ese posible error, sucede muy espaciadamente, o sea, que tarde en manifestarse en nuestro bucle. En ese caso, ¿no? Que tú estás haciendo tus iteraciones y aparentemente todo está yendo bien, ¿cierto? Pero puede suceder que si sigues con el proceso de iteración, recién se va a empezar a manifestar este proceso de oscilación que te va a indicar que pues, tu modelo o su implementación de la solución que estás adoptando es pues inestable, ¿no? Entonces, como vamos a tener en prácticamente todos los métodos que vamos a ver un tema de iteración, es importante entonces estudiar, tomarse un tiempo para revisar que estos sistemas de retroalimentación, nuestros bucles iterativos, sean estables, ¿no? Antes de poner en el computador, porque ¿qué pasa si pongo un sistema y su implementación eh, que va a causar oscilaciones de este tipo que van a crecer con el tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar con su computador? O sea, están calculando y un error se está propagando y haciéndose más grande a medida del tiempo, causando unas oscilaciones que van a ir creciendo de amplitud a medida que los cálculos avancen. ¿Qué sospechan que va a pasar con su computador en este escenario, chicos? ¿Alguien? O sea, ¿cómo podría darme cuenta o cuál sería una consecuencia de este proceso oscilatorio que va a crecer con el tiempo?
La idea es así. Para almacenar una oscilación, ¿no? En la memoria de cierta magnitud, va a ocupar un espacio, digamos, por decir algo, 10 megabytes. Luego, como tu sistema está inestable y está oscilando, después de una oscilación va a crecer. Ahora ese crecimiento puede ser lineal o no lineal, ¿no? Supongamos que no es lineal y en la siguiente iteración tu oscilación es tal que para poder almacenarla en memoria necesitas 100 megabytes. Y en una tercera, ya cuando está oscilando tu sistema, para poder almacenar la información ya requieres 1000 megabytes. Y en la cuarta, si sigue este patrón, ya va a requerir 10.000 megabytes de memoria. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con su computadora si este proceso continúa y ustedes no hacen algo para poder manejarlo? ¿Se va a volver lento nuestro computador? Exacto, Edwin. O sea, no solo se va a volver lenta, sino que la mayoría de las computadoras, o sea, las computadoras comerciales que utilizamos, el tipo de memoria que utilizamos no tiene un módulo de corrección de errores de memoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que eventualmente se va, como tú dices muy bien, a poner lenta y va a llegar a un punto en que no va a tener memoria, ¿no? Disponible para almacenar más información de las oscilaciones en las que ha entrado tu sistema. Entonces, lo más probable es que se va a colgar, ¿eh? Y lo que pasa con la mayoría de las memorias que son comunes en las computadoras que usamos en el día a día, es que estas memorias no tienen ningún mecanismo para preservar esa información que se ha generado. Entonces, no solo se va a colgar tu computador, sino que muy probablemente toda esa información que estaba siendo almacenada, al menos si no has tenido cuidado de poner en tu implementación alguna parte que diga que vaya guardando en el disco cada cierto tiempo, cada cierto número de iteraciones o lo que fuera, lo que va a ocasionar es pues que se pierda esa información, que es una tontera, ¿no? Porque a veces una moderación de este tipo puede tomar mucho tiempo, ¿eh? Entonces estarías perdiendo todo ese tiempo que has dedicado realizando estos cálculos. Y no solo eso, sino que, como les decía, la mayoría de las memorias que utilizamos, cuando ya empiezan a ser estresadas, voy a decir entre comillas, por procesos de este tipo, lo que pasa es que no tienen ningún mecanismo para corregir los posibles errores que suceden cuando vas sobreescribiendo rápidamente la información en la memoria. ¿Y qué es, digamos, lo peligroso de esto, no? O sea, por un lado es trágico que se pierda tu información, ¿no? Pero lo más triste es que no se pierda, ¿no? O sea, que logres preservarla, pero debido a que la mayoría de las memorias no están diseñadas para corregir los errores inducidos por un proceso de escritura de información rápida y sucesiva, la información que has tenido ahí en este proceso probablemente esté corrupta. Y va a ser un tema físico de la memoria que estás utilizando y que si no tienes mucho cuidado, no vas a poder detectar y vas a pensar que, bueno, así nomás es, ¿no? En realidad es un error causado por el hecho de escribir y sobreescribir la información rápidamente en memorias que no están diseñadas para ese trabajo, que son la mayoría de memorias que usamos en el día a día. Entonces, este tema de la estabilidad, chicos, es muy importante. Como les digo, en aplicaciones prácticas ustedes van a tener modelos gigantescos, ¿no? En los que la magnitud de estos cálculos son grandísimos.
¿no? Si no tienen un cuidado especial en poner en su implementación mecanismos de control para esta situación, pues van a perder mucho tiempo y no van a poder llegar a ningún resultado que les pueda ser útil, ¿no? No sé si en esta parte hay alguna pregunta. Lo que les decía ya son las ideas que vamos a ir revisitando varias veces a lo largo del curso, pero que considero que son las más fundamentales para poder entender lo que vamos a ir viendo. Ya pues son, entonces continuaremos. Listo, entonces empecemos con esto de los modelos matemáticos y bueno, soluciones que tenemos que dar, ¿no? ¿Qué es un modelo matemático? Obviamente es una representación física de algún sistema o algún proceso, ¿no? Y esta representación es obviamente en términos de ecuación, ¿cierto? Tienen normalmente esta forma, ¿no? Alguna variable dependiente es función de una variable independiente, de unos parámetros y una función de fuerza. ¿Y qué es cada uno de estos? La variable dependiente es normalmente aquel aspecto o característica que nos va a definir el estado de un sistema o nos va a determinar alguna característica de interés del sistema para nosotros. Entonces, usualmente, bueno, no usualmente, es lo que nos interesa encontrar. Luego tenemos lo que es las variables independientes, que son las que explican o caracterizan el comportamiento de un sistema. Puede ser, por ejemplo, la masa, ¿no? La gravedad, la aceleración de gravedad. Luego tenemos parámetros, que son propiedades o usualmente que nos indican la composición del sistema que estamos intentando modelar. Y luego tenemos las funciones de fuerza, que son las influencias que vienen del exterior y que afectan a nuestro sistema, ¿no? Entonces, para tener una idea, vamos a revisar un poco qué es la segunda ley de Newton. Es esta expresión, ¿no es cierto? Donde la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento en función del tiempo. Normalmente en los cursos que tenemos acá decimos pues que la masa no varía en el tiempo, ¿no? La masa es constante. Y tenemos pues esta expresión que es más conocida, ¿no es cierto? Que es la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Esta ecuación la podemos expresar de esta forma, ¿no? Donde aquí, ¿qué estamos diciendo? Que nos interesa definir la aceleración que va a estar en función de la fuerza y de la masa. Ahora, esta ecuación, ¿qué pasa? Describe el proceso, el sistema natural en términos matemáticos, ¿no? La aceleración de una partícula, por ejemplo. Representa, obviamente, y esto es válido para todos los modelos, una idealización de la realidad, ¿no? O sea, dejamos algunas cuestiones fuera del sistema real que estamos estudiando y agarramos un conjunto de ellos y construimos un modelo matemático. Entonces es una idealización.
Esta ecuación tiene la particularidad de que nos proporciona resultados que pueden ser reproducidos, que es una propiedad muy interesante y valorada en los modelos, ¿no? No es un modelo que no te proporciona resultados reproducibles, pues no es un modelo muy útil, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de modelitos, eh, ustedes han estudiado este, en física 100, que es el de caída libre. Para darle un poco de noción física y podamos imaginarnos mejor o más fácilmente qué es lo que está sucediendo, vamos a decir que tenemos un paracaidista, ¿no? Que va a experimentar el proceso de caída libre. Entonces tenemos esta función, que ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, la aceleración, partimos de una ley de Newton, ¿cierto? Que la aceleración es la igual a la fuerza dividida sobre la masa. Pero, ¿qué es la aceleración? Recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto a la derivada del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando o están involucradas en el proceso de caída libre? Podemos considerar dos, ¿no? La fuerza hacia abajo y la fuerza de resistencia. La primera viene de, bueno, podemos utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? Para encontrar que es igual a la masa por la gravedad. Y la fuerza de resistencia del aire puede ser modelada de varias formas. Una de las más sencillas es esta lineal, que nos dice que es el producto de un coeficiente de arrastre por la velocidad de nuestro cuerpo que está cayendo. Entonces, con estas dos, agarramos, reemplazamos en nuestra definición, ¿no? Nuestro modelito inicial, y tenemos esta expresión. Y podemos hacer un poco de álgebra y reducirla a esta otra expresión. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Nos está dando la variación de la velocidad en el tiempo en función de la gravedad, el coeficiente de arrastre, la masa y la velocidad del cuerpo que está aquí. Entonces, con esto puedo estimar la aceleración. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Alguien me puede decir cómo se resuelve esta ecuación de aquí? No, chicos, creo que voy a tomar examen en la siguiente clase de ecuaciones diferenciales para saber quiénes tienen que estar aquí. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Ya chicos, tómense entonces unos 10 minutitos, resuélvanme esa ecuación, por favor.
de la velocidad en función del tiempo. Para este caso sencillo, consideren que el paracaidista está partiendo del reposo. Entonces su velocidad inicial va a ser cero. Con esas consideraciones, resuelvan esa ecuacióncita, chicos. Tómense 10 minutitos. Después pregunto. Bueno, eso es un método, ¿no? Está bien, puedes llegar por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? O sea, por lo menos acuérdense cuál podría ser el procedimiento, ¿no, chicos? Esto recuerden, es una de las primeras cosas que han visto con las ecuaciones diferenciales de primer grado, ¿no? ¿Alguien más? Ya, revísenlo entonces, chicos, si no se acuerdan. Ese tipo de cositas tienen que ir repasando, ¿está bien? Entonces, básicamente, sabemos cómo resolverlo, ¿no? Importancia. Entonces, pero veamos qué pasa, como les decía, consideramos que parte de el reposo, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad en el instante cero es cero. Entonces, usando la transformada de Laplace particularmente, podemos llegar a esta expresión, ¿no? Un cambio que nos está diciendo la ecuación aquí, que la velocidad en el tiempo t es función, ¿no? O es igual a la gravedad por la masa dividida entre el coeficiente de resistencia multiplicado por 1 menos esta expresión que es el exponente elevada al coeficiente de resistencia dividida entre la masa por el tiempo, ¿no? Entonces en esta ecuación es válida cuando esto es válido, ¿no es cierto? Entonces con esta puedo resolver, por ejemplo, si tengo un paracaidista que pesa 70 kilos, que salta de un globo aerostático, y me piden calcular la velocidad antes de que abra el paracaídas para un coeficiente de resistencia igual a 12 kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué hago? Básicamente reemplazo los valores, las constantes que tengo, ¿no? 981, aquí la masa que me están dando es 70, aquí aparece el tiempo, ¿no? Y aquí también es el coeficiente de resistencia y también la masa. Es básicamente reemplazar aquí arriba, ¿no? Y puedo agarrar y implementarlo, por ejemplo, en una hojita Excel. Y tengo esta forma, esta tablita, ¿no es cierto? Pero a ver, eso con calma. ¿Cómo haría eso? Imagino que la mayoría sabe usar Excel. Vamos a hacerlo en Excel. No sé si ven lo que estoy mostrando ahorita. Entonces, ¿cómo haría tan sencillo? Entonces tengo aquí, y podría tener dos columnas, ¿no es cierto? Es buena práctica, no necesario, pero es buena práctica que, bueno, al menos eso es lo que yo voy a ver cuando me entreguen sus respuestas en el examen. Me pongan todo lo que están usando para hacer el cálculo, ¿no? Aquí tenemos la masa, tenemos el coeficiente de resistencia, tenemos la gravedad, ¿cierto? La masa me han dicho que es 70 unidades kilogramos. El coeficiente de resistencia me han dicho que es 12 unidades kilogramos sobre segundo. La gravedad es 9.81, ¿qué cosa? Metros
segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Puedo calcular cada un segundo, cada 2 segundos. Normalmente el problema te va a decir el paso, el tiempo que vas a usar. Por decirte, aquí podemos hacer cada un segundo. Y se puede hacer esto de aquí, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que me dice la ecuacióncita? La voy a copiar aquí. Se ve bien, se logra ver, ¿no? Chicos, a ver si no se ve, está un poquito. Entonces tenemos esta función, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar la velocidad, ¿no? La velocidad, cosa en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué? Esto es igual a ¿qué? A una cantidad, que es esto, masa, dividido entre el coeficiente de eficiencia, ¿cierto? Esto a su vez es multiplicado por 1 menos. Esto me refería con que es importante que estén familiarizados con las librerías. En el caso del Excel sabemos que la función x, ¿no? Para calcular la exponencial. Y aquí en el paréntesis que tengo que poner esta cantidad de aquí, que es c entre m por el tiempo. Cierro, cierro. Entonces esto copio en el resto de las ecuaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me puede decir cuál fue el problema? ¿Por qué está mal lo que acabo de hacer? O sea, aparentemente tendría que estar correcto. Agarrado, he puesto mi fórmula y lo he copiado para que calcule para los otros valores que tiene. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es este problema con él? Pero voy a hacer más grande. No ha anclado la masa, ni C ni G. Exacto, esa es la razón, ¿no? Tengo que decir que de alguna forma que en cada una de estos cálculos use estos mismos valores, ¿no ve? Porque ahorita si me voy acá, está usando cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago eso en Excel? Tengo que apretar, bueno, F4 es una forma, ¿no? Entonces, el símbolo de dólar, ¿qué me está diciendo? Que estas variables van a ser constantes tanto en filas como en columnas, pero no tengo que aplicar eso al tiempo, ¿no? El tiempo lo puedo dejar tranquilo. Entonces, recién agarro y copio y va a calcular lo que tiene. ¿Cierto? Entonces, para ayudarme un poquito en esta parte a visualizar qué es lo que está sucediendo, puedo agarrar y generar un gráfico, ¿cierto? Vamos a agarrar, voy a usar esta. Selecciono los datos. Que se llama paracaidista. El eje X podemos poner el tiempo. El eje Y podemos poner los valores de velocidad. Y le ponemos el formatito. Aquí tenemos, repito, velocidad en metros sobre segundo. Y tenemos tiempo en segundos.
Solo necesitamos. Y listo. Entonces, observando este gráfico, ¿qué es lo que está pasando con la velocidad del paracaidista? ¿Quién me puede decir? Solo observando el gráfico, ¿qué es lo que está sucediendo? Va aumentando su velocidad en función del tiempo. Exacto, estimado. Está creciendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Pero ¿qué más? ¿Qué está pasando por esta parte de aquí? Está empezando a ser constante. Bueno, no precisamente constante, pero si recordamos un poquito la noción de asíntota, ¿no es cierto? Pareciera que se está acercando a un valor, 38, más o menos, pero se está acercando a ese valor y pareciera que nunca va a llegar a tal valor, ¿no? Se va a ir acercando cada vez más, y eso se conoce como una asíntota, ¿no es cierto? Si vemos acá los valorcitos que hemos calculado, hasta acá estamos 56,89. Podríamos seguir, ¿no? Pegar y seguir calculando. Y pareciera, ¿no? Que se está acercando a algún valor. Pareciera que ese valor es 57,22. ¿Lo ven? Están viendo lo que estoy manipulando, ¿no es cierto? Ya, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Ahí está más clarito, ¿no? Lo que está sucediendo. Se aproxima al 57,22 y ese vendría a ser su asíntota. Que en física esta velocidad tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es esta velocidad? Porque recuerdan lo que hemos dicho ayer, ¿no? Que cuando hablamos de métodos numéricos y modelos, nunca hay que perder de vista la nuca, en nuestra cabeza, qué es lo que está representando ese modelo. Y eso nos va a ayudar a entender y tal vez interpretar de buena forma los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una fuerza que está empujando, que está trayendo al objeto, en este caso, en el paracaidista, a la Tierra, ¿no? La fuerza de la gravedad. Y al mismo tiempo hay otra fuerza que lo está empujando, que está resistiendo que este ñato caiga, ¿verdad? Hemos visto que en este modelo sencillo, hemos visto que esa fuerza de resistencia, ¿no? Es proporcional a un coeficiente de resistencia multiplicado por la velocidad. ¿No ven? Entonces, a medida que la velocidad va aumentando, esta fuerza de resistencia va a ir creciendo, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en que va a prácticamente igualar la acción de la gravedad. Y en ese punto nuestro objeto, nuestro paracaidista va a dejar de acelerar y se va a mover a una velocidad constante, que es lo que estamos viendo aquí. Y es justamente lo que nos pedía el programa. Bueno, el programa pedía, cuando habla del paracaidista, en realidad era cuál es la velocidad terminal del paracaidista. ¿En cuánto tiempo llega? Bueno, más o menos después de los 24, 25 segundos llega. Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver un poquito. A los 50 segundos, 51 ya llegaba, ¿sabes? ¿No? Entonces este modelo sencillo, ¿no?
ya nos está diciendo muchas cosas de lo que está sucediendo con el fenómeno físico que estamos estudiando. ¿No les parece? Entonces, no sé si está entendida esta parte. ¿Han podido seguir lo que he hecho aquí, chicos? Es una forma de resolver su examen. Podemos usar Excel también. Ahora, solo para comparar, vamos a ver cómo podemos hacer esto mismo en, no sé, pues en Octave, por decirlo. Permítame abrirlo, por favor. Un poquito lenteja mi compu, chicos. Ya, van a tener paciencia, por favor. Ahora el Octave, las últimas versiones, viene con dos opciones, ¿no es cierto? Tiene una GUI, que es Graphical User Interface, que vendría a ser nuestra interfase gráfica, que es la que vamos a estar usando. Pero también se lo puede usar directamente con la barra de comandos. Cualquiera de los dos es válido. Lo que más cómodos les resulte a ustedes, ¿ya? No sé si están viendo. Y ya nos está proyectando. A ver, necesito, chicos, escuchen. No, es que recién se ha abierto. Ya, entonces espero que ya lo tengan el Python y el Octave instalados, chicos. Si no lo han hecho, vayan haciéndolo, por favor. Para el Python les recomiendo que busquen, lo voy a poner en el chat, Anaconda. La Anaconda es una interfase que les proporciona un editor y un intérprete para el código del Python. Es bastante útil, que tiene la ventaja que ya les va a instalar la mayoría de las librerías que vamos a ir utilizando para resolver problemas. Entonces, búsquenlo y descárguense la última versión, que es para Python 3.9, y tengan la lista. Lo mismo para el Octave. El Octave es la versión 6.4.0. Creo que ya hay la 6.4.2. Bueno, buena cosa. Podemos revisar eso ahorita. Pero para efectos de lo que vamos a usar en el curso, cualquiera arriba de la 6.4 sirve, chicos, ¿ya? Entonces, descárguenselo y ténganlo funcional. Oh, Cristo, pucha, hace cuánto que no actualizo. Jesús. Ya hay la versión 7.1. Miren, yo estoy usando la 6.4. Ya, bueno. Para la siguiente clase es mañana, voy a tener la 7.1, chicos, y van a ver que es lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, en esta ventanita, no sé si ven aquí abajo, dice ventana de comandos, documentación, editor de variables y el editor. Aquí es donde vamos a ir trabajando, ¿ok? O sea, aquí van a escribir sus archivos .m con la implementación de las soluciones a los problemas que se les va a ir dando, ¿ya? Entonces, cuando en su examen les diga me tienen que entregar los archivos fuente de sus soluciones, me refiero aquí a que este archivo me lo tienen que adjuntar en su examen, ¿ya? Aún si vamos a dar en presencial, chicos, el examen, si es que van a quererlo darlo así, tienen que ir pensando en prestarse, alquilarse, lo que fuera computadora, porque el examen va a ser con computador,
¿Ya? Entonces vayan tomando eso en cuenta, por favor. Entonces, y en esa computadora que se vayan a prestar, asegúrense de tener el Excel, Octave y Python listos para utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a documentarnos un poquito. Vamos a decir, este es el problema del paracaidista. Vamos a decir que es la solución analítica. ¿Qué tenemos primero para nuestro problema, chicos? Las constantes, ¿no es cierto? Tenemos que la masa es 70. Vamos a poner en kilogramos. ¿Por qué estoy usando numeral aquí? Numeral en el Octave es la forma de añadir comentarios. Los comentarios van a ser ignorados por el intérprete, entonces no afectan su código. Es para que ustedes documenten qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Tenemos la masa. Se pone en Octave punto y coma al final de cada asignación para decirle al intérprete que ignore, o sea, que no te muestre eso en la ventana de resultados, ¿no? Sino que simplemente lo almacene en su memoria. Lo mismo tenemos el coeficiente de resistencia, que es 12, que es kilogramos segundo, ¿no? Luego tenemos la gravedad, que es 9.81 metros. Luego, necesitamos unas variables. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, necesito agarrar y crear una variable tiempo que contenga el rango de valores de tiempo para los cuales quiero calcular la velocidad. Una forma de hacer eso en Octave es a través de la creación de un rango de valores igualmente espaciados. En este caso, nos vamos a crear valores del 0. ¿Al cuánto hicimos en Excel? ¿Al 50 o al 100? Hasta 100. Ya. De 0, cada uno, hasta el 100. Esa es la notación para decir que quiero valores del 0 al 100 espaciados cada uno. Pueden usar la ventana de comandos para probar sus comanditos en caso de que tengan dudas. Por ejemplo, si hago esto, estoy diciendo al Octave que quiero que me genere números del 0 al 5 cada uno. Es lo que está haciendo, ¿no? Si digo esta operación, le estoy diciendo que quiero números del 0 al 10 espaciados cada 2. Y es lo que me está generando. Entonces tienen que ir acostumbrándose a buscar en la documentación, en la ayuda. Ahí están todas esas operaciones disponibles que se pueden hacer con el Octave. ¿Ya? Entonces ya me he creado mis valores de tiempo, ¿no? Los momentos para los cuales quiero calcular la velocidad. Luego, simplemente pongo una expresión para mi velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es la gravedad por el coeficiente, por la masa, dividido entre el coeficiente por 1 menos Octave tiene ya la función exponencial por defecto. Empiezo a escribir X y ya me aparece, ¿no? Puedo seleccionarla. Ya está. ¿Exponencial de qué? De menos coeficiente de resistencia dividido entre la masa por T, que es la variable que acabo de crear. ¿No? Tengo el cuidado de cerrar todos mis paréntesis. Cierro. Entonces puedo decirle, oye, mostrame los valores de B. Para eso simplemente agarro y pongo B, o
quiero que me muestre, puedo agarrar y dar ese punto y coma del final, de tal manera que le estoy diciendo al Octave, oye, quiero que me muestres los resultados de esta operación. Entonces lo guardo. A ver, no sé. Aquí lo pondremos. A ver, documentos temporales, sí, aquí lo vamos a poner. Paracaidista, analista. Listo, ya me he guardado. Aquí arriba hay esta flechita con la ruedita que significa guardar y ejecutar el código. Entonces agarro y me va a decir, oye, tu archivo no está en el directorio que estás utilizando normalmente. Así que hay que cambiar el directorio. Ya, hay que cambiar el directorio porque Octave requiere que el directorio sea el mismo que el lugar donde has guardado tus archivos. Entonces, lo que te está diciendo aquí, quieres que el directorio sea documentos, tempo, aquí es analítica, lo que decirle, sí, cambiame el directorio y listo. Voy a mi ventana de comandos y me muestra los cálculos. ¿No? Como ven, aquí igual se llega más o menos en el 51, o sea, aquí. Entonces 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ya en 51 ya estamos con 57, 21, ¿no ven? Más aquí adelante, a ver, acá, en el 56 ya estamos en 57, 22. Y 22, 50 a partir de 78, 79, 80, 81, 82, 83, el segundo 83, ¿no? Obviamente esto es lo que habíamos dicho, ¿no? El tema del número de decimales que estoy utilizando, el tema del redondeo, etcétera, ¿no? Ahora, pero una mejor forma en este caso de digamos, ver mis resultados es construyendo un gráfico, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un gráfico. Para eso, el Octave, al igual que el MATLAB, tiene la función plot, que es graficar. Y aquí le tengo que dar el nombre de las variables X y Y que quiero graficar, que es tiempo y velocidad. Y puedo darle el tipo de línea que quiero. Entonces, yo quiero una línea que sea segmentada, le puedo decir así al Octave. Eso lo va a interpretar como línea segmentada. Ya no quiero que me muestre esto, solo quiero que me muestre el gráfico. El gráfico, ¿qué es lo que me interesa? Que en el eje X me diga, pues, que es el tiempo en segundos. Me interesa que en el eje Y me diga, pues, que es la velocidad, ¿no? En metros sobre segundo. Después, ¿qué más? Podemos ponerle un tip. A ver qué es lo que estoy mostrando. Problema del paracaidista. Pues hasta podría ponerle una leyenda, pero pues sí. Para saber qué es la línea que voy a poner. En el Excel no pongo la leyenda, ¿no? La he borrado. Aquí voy a poner que es la solución analítica. Ejecuto. Y listo. Si todo va bien, voy a tener que ejecutar algún dibujito. Ah, ves, aquí ¿qué me está diciendo? Oye, esto no está bien. ¿Qué me he olvidado? Me he olvidado un paréntesis por aquí. Aquí. Ahora sí. Y aquí está mi figurita. No sé si pueden ver la figura, creo que nos comparte la figura. ¿Ven la figura que se ha generado, chicos? No, no ven. A ver. Debería ser.
Es el integrado de alguna forma. A ver. Les voy a mostrar la figurita que se genera, ¿ya? Entonces esta es la figurita que se genera. Entonces vemos lo mismo que en el caso del Excel, ¿no es cierto? Acá tengo la velocidad en metros segundo, aquí tengo el tiempo en segundos, hemos calculado de 0 a 100. Y aquí está la gráfica, le he dicho que sea segmentada, me muestra segmentada. Y vemos cómo se aproxima al valor de 70, ¿de cuánto era? ¿72? No, 57.22, ¿no? Como la velocidad límite. Se acerca de forma asintótica, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de aquí pueden resolver el problema usando Octave. Solo por completitud, valga la redundancia. Vamos a agarrar y vamos a hacer exactamente lo mismo en otro lenguaje más. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitirles, chicos? En realidad la elección de la herramienta depende de su comodidad, de con cuál lenguaje se sienten más seguros. Obviamente acá, si no pueden decidirse, yo les digo, pucha, usen Octave por defecto, o Python, cualquiera de los dos. Pero si quieren usar Fortran, C++, lo que pueden hacer. Siempre y cuando, para que yo pueda revisarles y hacerles valer, ¿no ven? Tienen que darme los archivos fuente para que yo pueda revisar que lo que están calculando es correcto, ¿no? Entonces este es R y este es RStudio, que es un entorno de desarrollo para manejar el lenguaje R. Entonces aquí es otro lenguaje que pueden usar para resolver sus problemas. El R, sin embargo, es más utilizado para estadísticas. Pero usar para esas cosas. Se ponen comentarios también con numeral. Puedo decir problema de Paracaidix. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que generarme mis constantes, ¿no ves? Puedo decir que la masa es igual a 70. Puedo decir que constante es igual a 12. La gravedad es 9.81. Estos son mis constantes. Luego, mis variables. En R, una forma de generar una secuencia de números es la función justamente secuencia. Inicio, el final. Estoy generando números del 0 al 100 espaciados de 1 a 1. Siempre puedo aquí abajo en la consola, al igual que en el Octave y al igual que el Python, puedo probar mis funciones para entender cómo funciona. Entonces puedo decir secuencia del 0 al 10 cada 12. Y ahí me muestra, ¿no? Entonces está haciendo lo que quiere. En el R en particular puedo poner un signo de interrogación antes de mi función. Y aquí a la derecha me va a dar una descripción de qué es lo que está haciendo esa función. Con todo el detalle. ¿Ya? Entonces ya me he generado mi variable tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es la velocidad. La velocidad aquí es igual. ¿Alguien ya se acuerda? Era la gravedad por la masa dividido entre el coeficiente C
por 1 menos el R también tiene la función exponente por defecto. Tengo igual a menos, o sea, exponente elevado a menos C dividido entre M. Esto por T. Listo. Y agarro y de una vez voy a añadirle un gráfico. En R la función para graficar una de las funciones, todavía tiene varias, ¿ya? Pero la que viene por defecto, no la uso yo mucho, pero está ahí, o sea, no tienes que añadir nada. Si eligen usar échenle una mirada al ggplot, que te hace dibujos mucho más bonitos, de manera más sencilla. Pero en fin, tiene la función plot para generar los gráficos, donde le especifico, al igual que en el Octave, las variables. Aquí le puedo dar el tipo de mi gráfico. Voy a decir que sea O. Eso quiere decir que son líneas con puntitos. Quiero que el nombre que le dé al eje X es tiempo en segundos. Y el nombre que le deje al eje Y es velocidad sobre segundo. Y listo. Entonces aquí lo que puedo hacer en R se puede ejecutar línea por línea. Les voy a dar, primero voy a definir M como 70. Miren cómo aquí abajo aparece, como aquí en mi navegador de variables también. Esto lo vamos a borrar para que vean cómo se va generando. Tengo M, tengo C, tengo G, luego tengo T, ¿no? Acá es toda la serie de valores, ¿no es cierto? Luego tengo velocidad, los valores, y luego el gráfico, está aquí abajo. Entonces, tengo básicamente el mismo comportamiento, ¿no? Velocidad, tiempo, y cómo se va aproximando a 57.22. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, chicos. Mañana lo vamos a hacer con Python más para que tengan otro lenguaje más. Y así aprendan, tengan opciones, ¿no? De estos creo que no es más sencillo, sino tal vez el más ágil, no necesariamente el más eficiente, es el Octave. Hayan visto, ¿no? Y ya. Para mañana quiero que me hagan estito, chicos, en el lenguaje. Es exactamente lo mismo que acabo de hacer en el lenguaje que ustedes prefieran. Y si no saben, háganlo en Octave, ¿ya? Al principio de la clase le voy a dedicar unos 15 minutos a preguntar y que me muestren, compartiendo su pantalla, lo que han hecho. ¿Está bien? Entonces, pónganse a revisar, pónganse a ver. Este ejemplo está en el texto, no se preocupen, está ahí. Entonces, traten de replicar la solución analítica. Mañana vamos a compararla con la solución numérica, que es una aproximación a la analítica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora sí. Y una pregunta. Para Dime. sacar el símbolo del dólar en Excel, ¿cómo lo he hecho esa página? ¿En cuál? En el Excel. Excel, con F4, estimado. A ver, te voy a mostrar ahorita, ¿ya? O sea, estoy acá, ¿no es cierto? Esta es la función que estoy queriendo arreglar, ¿no ven?
Aprieto F2 para editar. Me aparece así. ¿Ya? Selecciono pongo el cursor donde está la variable que me interesa. En un principio estaba así, ¿no? ¿No ven? Lo que me interesa es decir que no se mueva ni en filas ni en columnas. Entonces tengo que ponerle un símbolo de dólar delante de la fila y delante de la columna. Podría agarrar el teclado y escribir el símbolo de dólar. Pero una forma corta de hacer eso es apretando F4. Aprieto una vez y me bloquea tanto la fila como la columna. Aprieto una vez más, solo me bloquea la columna. Aprieto una vez más, solo me bloquea la fila. Aprieto una vez más, me desbloquea los dos. Pues a mí me interesa que esté fijo en la gravedad, ¿no? Porque B3 es la gravedad. No va a cambiar en ninguno de los casos. Entonces agarro y bloqueo en tanto fila como en columna. Pues de esa forma agarro y añado eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, en Octave, ¿Ya? ya tengo el editor. ¿Cómo paso a la ventana de comandos para comenzar el ¿Ya? resultado? Ahorita te muestro. Espérate, lo voy a abrir, ¿ya? Aquí está el Octave. Entonces aquí abajo, tal vez no se ve porque está muy chiquito, pero aquí abajo tengo la ventana de comandos donde me va a ir mostrando los resultados, ¿no? Command Window. Y el último es el editor, donde es que escribo mi código. Entonces, aquí abajo puedes ir cambiando, o puedes irte a ventana y aquí ya también te aparece. Yo las tengo activadas toditas. Ahora, si por alguna razón has movido, has hurgado esto y no está como quieres, aquí aprietas esta de acá y te la va a volver a como debería ser al inicio, como cuando recién lo has instalado. Y en esta visión, aquí abajo, tienes el editor y aquí la ventana de comando. Del editor, para que me salgan los resultados en el comando, ¿qué tengo que apretar? Ya Aquí, está. este de aquí, estimado. Esta Ya. bolita con flecha. Ya, gracias. Ya, listo, perfecto. ¿Algo más, chicos? Inge, en el R más hay que apretar Enter en cada fila para qué cosa, ¿no? Es control y enter, estimado Ever. Ay. Control y enter. Y es línea por línea. También puedes hacerlo todo en uno, ¿ya? En el R hay esta opción de aquí arriba. Voy a mostrar. Puedes agarrar y aquí arriba, no sé si lees, hay la opción Source. Con esto ejecutas todo lo que está en tu documento. Yo no lo hago porque me gusta ir viendo paso por paso qué es lo que está ocurriendo. Por eso agarro, lo pongo en la línea y pongo control enter, control enter, control enter para ir avanzando. ¿Ya? Ya, O también puedes ok. ejecutar este run que lo ejecuta también línea por línea. Ya, chicos, esto háganlo para mañana en el lenguaje que escojan. Si no saben cuál escoger, escojan Octave. Y mañana lo van a hacer con Python y vamos a ver la solución numérica. ¿Está bien? Pero voy a preguntar. Es la primera práctica. ¿Está bien? Así que si no están cuando pregunte, pues lo voy a sentir mucho. 0 en esta práctica. ¿Está bien? Inge, ¿va a crear alguna tarea en este Classroom? Exacto, lo voy a poner en la plataforma para que vayan subiendo y voy a hacer el control en clase. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Listo. Continuamos mañana entonces, chicos. Vamos a ver. Este mismo ejercicio, ¿verdad, Inge? Exactamente lo mismo que he hecho ahorita. Es para ver Ya. que su sistema, su instalación, su programa esté funcionando. ¿Ya? Está bien, gracias. Listo. Chao, chicos.